Cordial saludo. Mi nombre es Victoria Eugenia Holguín Payan y en esta oportunidad presentaré el análisis del texto expositivo titulado El 90% de las mujeres en Colombia realiza trabajo no remunerado y dedican más del doble de tiempo que los hombres, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 28 de octubre de 2025. En esta exposición analizaré la estructura del texto expositivo, identificaré el tema principal, la idea central y los subtemas, además de explicar la importancia de la información presentada y su relación con las competencias comunicativas. Para comenzar, es importante recordar que un texto expositivo tiene como finalidad informar de manera objetiva sobre un tema específico. Para ello utiliza datos, cifras, comparaciones y explicaciones que permiten al lector comprender un fenómeno sin expresar opiniones personales. El documento seleccionado corresponde a un comunicado oficial del DANE basado en la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, realizada entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Este estudio analiza cómo hombres y mujeres distribuyen su tiempo entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, permitiendo conocer las diferencias existentes en las responsabilidades domésticas y de cuidado. Es un tema de gran importancia porque evidencia una realidad social que afecta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El objetivo de este trabajo es analizar la estructura del texto expositivo identificando el tema global, la idea principal y los subtemas que organizan la información. Además, se busca comprender cómo el texto utiliza información estadística para explicar una problemática social de manera clara, coherente y objetiva. El análisis de este documento resulta importante porque fortalece nuestras habilidades de lectura crítica y comprensión de textos expositivos. Como estudiantes universitarios debemos aprender a identificar cómo un autor organiza la información, cuáles son las ideas principales y cómo utiliza evidencias para sustentar sus afirmaciones. Además, este comunicado presenta información relevante para comprender la economía del cuidado y las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en Colombia, aportando elementos que pueden servir para la formulación de políticas públicas y para generar conciencia social. El tema global del texto es la distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres en Colombia. La idea central del comunicado es que las mujeres continúan asumiendo una carga significativamente mayor de trabajo no remunerado que los hombres. El estudio presenta datos muy importantes. Por ejemplo, el 90% de las mujeres realiza actividades de trabajo no remunerado. Además, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarios a estas labores, mientras que los hombres dedican únicamente 3 horas y 12 minutos. En cuanto al trabajo remunerado, el estudio muestra que solamente el 34,4% de las mujeres participa en actividades remuneradas, frente al 55,6% de los hombres. Otro aspecto importante es que por primera vez la encuesta incluyó información específica para las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, ampliando la cobertura estadística del país. Todos estos datos permiten comprender la magnitud de las diferencias existentes en la distribución del tiempo. Después de analizar el texto podemos identificar claramente el problema principal. Existe una marcada desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. Entre las principales causas encontramos los roles tradicionales de género, que históricamente han asignado a las mujeres la mayor responsabilidad en las labores del hogar y el cuidado de otras personas. También influye la distribución desigual de las tareas domésticas dentro de las familias. Estas situaciones generan diversas consecuencias. La primera es una menor participación femenina en el mercado laboral. Otra consecuencia importante es que muchas mujeres disponen de menos tiempo para estudiar,
capacitarse o desarrollarse profesionalmente. Finalmente, esta situación contribuye a mantener las brechas de género existentes en la sociedad. Desde el punto de vista de las competencias comunicativas, este documento constituye un excelente ejemplo de texto expositivo porque organiza la información de manera lógica, utiliza estadísticas oficiales, compara datos entre hombres y mujeres y explica los resultados de forma objetiva y comprensible. El comunicado permite reflexionar sobre algunas alternativas para disminuir estas desigualdades. Una primera propuesta consiste en promover la corresponsabilidad dentro del hogar, incentivando que hombres y mujeres compartan de manera equitativa las tareas domésticas y de cuidado. Una segunda alternativa es fortalecer las políticas públicas relacionadas con la economía del cuidado, brindando mayores apoyos a las familias. También resulta fundamental fortalecer la educación en igualdad de género desde edades tempranas, promoviendo una distribución más justa de las responsabilidades familiares. Aunque estos cambios requieren tiempo y compromiso social, representan un paso importante hacia una sociedad más equitativa. Como conclusión, este análisis permitió identificar que el texto expositivo presenta información organizada, objetiva y respaldada por datos estadísticos confiables. El comunicado evidencia que las mujeres continúan dedicando mucho más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, situación que limita sus oportunidades laborales y educativas. Asimismo, se pudo reconocer claramente el tema principal, la idea central y los subtemas que estructuran el texto, demostrando la importancia de la coherencia y la organización en la comunicación escrita. Finalmente, considero que este tipo de investigaciones contribuye a visibilizar problemáticas sociales y proporciona información útil para la toma de decisiones y la formulación de políticas orientadas a reducir las desigualdades de género. Muchas gracias por su atención.